Jeremías 9, 23 y 24. Así dice Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Más alábese en esto el que se hubiere de alabar. ¿En qué? En entenderme y conocerme. Yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Amén. Alábese en esto, en entenderme. Alábese en esto, en entenderme y conocerme. Alabémonos. Si algo hemos de alabarnos es en entender y conocer así. En tener el privilegio magnífico, glorioso de conocerle. Y estamos nuevamente retomando la serie sobre los atributos y las cualidades esenciales de Dios. La primera vez hablé de la supremacía de Dios, ¿recuerdan? La supremacía de Dios y la soberanía de Dios. Bueno, el Señor conmigo ya tiene muchos años que ha practicado este ejercicio el Señor conmigo. La primera vez que sucedió fue hace muchos años, y yo que ya se los he compartido, y es que frecuentemente, o casi siempre, yo no me paro aquí en el púlpito a enseñar algo que no haya vivido. Yo no predico una teoría, y el Señor se encarga de que cuando algo no lo he vivido, lo viva, o si no lo he vivido recientemente, me lo actualiza. Recuerdo hace tiempo que tenía, bueno, no viene al caso, pero el Señor me lo actualiza. Y hoy, para mí en particular, hablar de la santidad y de la justicia de Dios es una experiencia fuerte, porque en esta semana, justo en esta semana, bueno, la que comienza con el domingo y termina con el sábado, ¿verdad? Así que la semana que acaba de terminar, el Señor fue firme, amoroso pero firme conmigo, para mostrarme qué lejos estoy todavía de poder ser un hombre de integridad santa, o sea, absolutamente santo. No, imposible. No hablo de absolutamente santo, pero para mostrarme al Señor cuánto fracaso, con cuánta facilidad puedo fracasar y caer y fallarle a Dios y fallarle a mis hermanos y pecar. Entonces el Señor me dice: vas a hablar de santidad, tengo que recordarte que tienes que ejercerla y tienes que tener cuidado, y que, como dice mi palabra, el que esté firme mire que no caiga, porque fácilmente cae. Ahora, no me estoy justificando, al contrario, estoy reconociendo y confesando mi pecado. Ya lo hice delante de Dios y delante de con quien tuviera que haberlo hecho, pero el Señor me dijo: realmente yo soy santo, realmente soy santo, y sin santidad nadie verá al Señor. Así que tenemos que entender la santidad de Dios y la justicia de Dios. Y esta semana también el Señor me mostró su gracia y su misericordia, porque con cuánta facilidad se me olvida que sin su misericordia yo no soy digno de siquiera llamarle Señor, ya no digamos Padre. Hoy voy a hablar entonces de la santidad del Señor y de la justicia del Señor. Tanto en Isaías 6 como en Apocalipsis 4 repite, vean por favor Isaías 6, versículo 3, y repite aquí Isaías 6, 3, dice: y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Lo mismo sucede en Apocalipsis 4:8. Santo, Santo, Santo. En ambos testamentos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, a Dios la Biblia lo describe como santo, pero no solo como santo, sino santo, santo, santo. Ahora, esto de santo, santo, santo no es solamente una forma poética o una forma bonita de decirlo, o una forma exaltada, sino que esta es la fórmula que en el hebreo antiguo no existía una palabra como nosotros en español, que tenemos las palabras superlativas. Nosotros podríamos decir:
esto está bello, o podemos decir está bellísimo, ¿verdad? O esto está feo, o esto está horrible. Es decir, nosotros tenemos palabras para el superlativo. En el hebreo antiguo no las tenían. Y entonces en el hebreo antiguo, la manera para formar un superlativo era repitiendo 3 veces. Esto teológicamente o doctrinalmente se le conoce como el trisagión, que es la forma del superlativo. ¿Trisagión en qué sentido? Tres, agión, santo. Entonces, no nos hagamos muchas complicaciones en querer aprendernos algunos términos como esto, pero es la forma en donde está establecido el superlativo. Cada vez que en la Biblia encuentras algo repetido 3 veces, es el trisagión, que es la forma más elevada de algo. En este caso está hablando de que Dios es santo, 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 es absolutamente santo. Fuera de Él no hay nadie ni nada capaz de ser santo. Ahora, Dios es santo. Y es importante reconocer la santidad de Dios, porque esto va a determinar, cuando nosotros entendemos la santidad de Dios, entonces esto va a determinar cómo vemos a Dios, pero también cómo vemos a nosotros mismos y cómo vemos el mundo en el que estamos, cómo vemos toda la vida que tenemos. Necesitamos partir del conocimiento de que Dios es santo para poder entonces comprendernos a nosotros en relación con un Dios santo y comprender nuestra vida, que al final de cuentas ya sabemos que es de Él, por Él y para Él, y por lo tanto podemos así entender la dureza o lo terrible del pecado. Mientras nosotros no entendemos a Dios como santo, 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 entonces nosotros es como vemos el pecado como algo que pasa, como algo que sucede, como algo que pasó, ¿verdad? Y es entonces, si no entendemos la santidad de Dios, que podemos tener ideas como, por ejemplo, no, pues es que solamente Dios es santo y pues nadie es perfecto. Y entonces nos suavizamos nuestros pecados, suavizamos nuestros defectos, suavizamos nuestras... ¿Qué? Disculpamos y suavizamos nuestros defectos, nuestros pecados, e incluso llegamos a veces al punto de decir en una oración: no, Señor, estoy orando, estás orando tú solo, yo estoy orando solo, o en un grupo, no importa. Llegamos al punto de decir: oh Señor, y si en algo he pecado, perdóname. Y Dios es santo, y no hay manera de que nosotros podamos igualar esa santidad de Dios. Ahora, la palabra santo no solamente tiene que ver con su cualidad moral, sino que santo viene de la palabra hebrea kadosh. ¿Y saben qué significa la palabra hebrea kadosh? Significa separado, apartado. Por cierto, hay que apagarlo, ¿no? Significa apartado, separado, delimitado. Santo es aquello que es apartado o completamente aparte. Entonces, esto va a llevarnos a entender algunas cosas que trataré de no ser muy filosófico, pero que son importantes entender. En primer lugar, podemos entender así la trascendencia de Dios. Es decir, la trascendencia significa que Dios está por encima de toda su creación. Y ojo, por encima de toda su creación. Porque no sé si te pasaba o te ha pasado algunas veces, yo veo el cielo y pienso: Dios está en el cielo, y de alguna forma veo las estrellas y digo: qué hermosas son y qué bonito cuando llegas a poder ver estrellas, ¿verdad? Como podemos estar en algún lugar fuera de la ciudad y vemos estrellas, decimos: ¡ay, ahí está Dios! Pues aunque las estrellas estén miles de años de distancia de nosotros, ahí no está Dios. Porque Dios es trascendente, es decir, Dios está por encima de todo lo que Él ha creado. Y no solamente por encima de todo lo que Él ha creado, Él lo creó y lo sostiene, lo sustenta en su mano. Por eso el panteísmo, por eso el hinduismo, por eso la filosofía New Age son tan equivocadas, tan erradas. ¿El panteísmo qué dice? El panteísmo dice que Dios es todo, por eso es el panteísmo, que Dios es todo. A veces cuando vamos a hacer ejercicio es más o menos frecuente, depende de
vayas a hacer ejercicio, si vas a algún lugar boscoso, una mañana de sábado, por ejemplo, te vas a encontrar de vez en cuando alguna persona que está abrazando un árbol. ¿Nunca te ha tocado? Están abrazando el árbol. Sin zapatos. Sin zapatos. Ya está sin zapatos de preferencia, sí es cierto, tienes toda la razón, padre. Sin zapatos abrazando un árbol. ¿Qué pasa? Es una confusión que tienen. ¿Por qué? Porque lo que ellos afirman, si tú platicas con ellos, es que como Dios está en todas partes, hay que abrazar a su creación y hay que abrazarlo a Él, porque Dios es, el árbol es parte de Dios, el suelo es parte de Dios. Por eso estar descalzo y en contacto con la tierra, con el pasto, es estar en contacto con Dios. Esa es la idea del panteísmo, que Dios es todo. No es que está en todo, porque esa es la omnipresencia que veremos la semana próxima, pero es que Él es todo. De manera que tú tienes esencia de Dios, y el perrito tiene esencia de Dios, y el árbol tiene esencia de Dios, y todo es Dios. De ahí la idea deriva, se conectan, son pues hermanas gemelas o primas, el hinduismo y las religiones orientales, que la idea que tienen es la misma, y de ahí que viene el pensamiento de la reencarnación. Entonces, como todos somos parte de Dios, al morir el cuerpo, pues no puede quedar Dios fuera y nace de nuevo y todo esto. La filosofía New Age ha hecho como una relación de todas estas filosofías antiguas, y también lleva la idea de que el universo, y hasta dicen, por ejemplo, se unió el universo para bendecirme. ¿Han oído frases como estas, verdad? Se acomodó el universo para que sucediera esto. No es el universo. El universo está en la palma de la mano de un Dios santo, Kadosh, apartado completamente, total y absolutamente. Él es absolutamente diferente y superior a todo, el más sublime y poderoso ejército de ángeles, es lo más maravilloso que pudiéramos imaginar. Son solamente criaturas que Él ha creado iguales a ti y a mí. Por eso David en el Salmo declara diciendo: oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Ese es algo en donde dice David: cuando veo los cielos, obra de tus dedos, el mundo y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el nombre para que tengas de él memoria? Y cuando nosotros podamos entender por revelación de Dios, no por filosofía, cuando nosotros podamos entender y comprender la santidad de Dios como el que está apartado de toda su creación, absolutamente fuera de toda su creación, que la sustenta, que la cuida, y entonces también, al igual que David, podemos decir: cuando veo los cielos, obra de tus dedos, el mundo y las estrellas que tú formaste, solamente me queda declarar, caer de rodillas diciendo: oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Así que Dios es trascendente de su creación. Eso es santo. Pero también Dios es trascendente en el sentido de separado, apartado, completamente distinto de toda la corrupción y el pecado. Dios es absolutamente separado de toda corrupción y pecado. Por eso es que Dios no puede tener comunión con el pecador. Dios no puede tener comunión con el pecador. Siempre que le comparto el evangelio a una persona, les paso el dato que puede ser sutil. Siempre que le comparto el evangelio a una persona, le digo: mira, tú crees que Dios es santo, y todos tenemos una noción de santidad de Dios, todos, aún el que nunca ha leído la Escritura tiene una noción de que Dios es santo y lo que significa ser santo. Entonces digo: ¿tú crees que Dios es santo? Generalmente me dice: sí, por supuesto. Por lo tanto, Dios como es santo, es absolutamente puro y no puede tener nada que ver con el pecado. Eso significa que es santo. Luego entonces, ¿tú crees que eres pecador? ¿Y qué te responde la mayoría de las personas? ¿Qué respondías tú? Sí, por supuesto. Por supuesto que soy pecador. No necesito ser
el peor de los seres humanos, pero soy pecado. Y cuando hay un poquito así de oportunidad de entrar más al diálogo y se pone bonito el diálogo, entonces la persona puede decir, bueno, sí, pero no soy tan malo. Y le digo, mira, imagínate una novia que está lista, le faltan 10 minutos, media hora para trasladarse a su boda. Entonces ya está con su vestido blanco, hermoso, lo mandó a hacer o lo compró de acuerdo a sus posibilidades, lo más hermoso que podía, ¿verdad? Un vestido blanco. Ahora, esa novia tiene una sobrinita o un sobrinito de 6 años, o su hermanito menor de 6 años. Y resulta que su hermanito todavía no estaba, ya lo habían arreglado, ya saben los niños de repente en un descuido, ¿verdad? Y al ratito ese hermanito vamos a ponerle 4 años, este más chiquito. Esa novia, ¿tú crees que odia a su hermanito en términos normales? ¿Tú crees que rechaza a su hermanito en términos normales? Pero si su hermanito se fue al jardín y agarró cochinillas y estaba medio mojada la tierra y agarró cochinillas y entonces de repente con sus manitas entra y ¡ay, qué hermosa mi hermanita! Y quiere abrazarla, ¿qué va a hacer ella? ¿Qué harías tú? Algunas así como que muy santurronas me dicen, ¡ay, no, pues sí! ¡No mientas! ¿Qué harías? Absolutamente no, aléjate. ¿Significa que no lo quieres, que lo odias, que lo detestas? No, pero ¿qué pasa si te toca? Te va a manchar tu vestido. Ahora si me dicen, no, es que yo no soy tan malo, bueno, está bien. Esa misma novia puede tener un manchonón de mole de este tamaño que le abarque de aquí a acá. O puede arriesgarse a una pizquita de lodo de su hermanito. Igual. ¿No es cierto? O va a decir, le haces una pizquita de lodo. Por supuesto que no. De manera que Dios no puede tener nada que ver con el pecado. No puede tener, un Dios santo no puede tener nada que ver con la corrupción moral y con el pecado, porque Él está separado absolutamente de toda maldad, porque Él es puro, porque Él es santo, impecable, porque Él es luz, y como Él es luz, las tinieblas huyen de Él. Por eso es que las tinieblas huyen de Él. ¿Saben ustedes que la oscuridad en sí no existe? Como tal, la oscuridad es solo ausencia de luz. De la misma manera que el pecado, la confusión de la que nos hablaba hace rato Araceli, no es otra cosa sino ausencia de Dios. Los pleitos en los hogares no es otra cosa sino ausencia de Dios. Entonces la presencia de Dios destruye o ahuyenta las tinieblas. Él es santo, no puede estar en contacto con el mal. Él es la verdad, la mentira no puede tener nada que ver con Él. Por eso cuando miento, inmediatamente el Señor me dice, a ver, ¿cómo se te ocurre ponerte a orar conmigo ahorita? Primero tienes que arreglar tu mentira conmigo. Ahora la gracia de Dios es magnífica. Dios no me permite entrar en comunión con Él, pero Él mismo me toma de la mano, yo creo que así, como la novia llevaría a su hermanita, ¿verdad? Me toma de la mano y me lleva al lavabo y me lava y me limpia. Amén. O sea, Dios me dice, espérate, tu mentira no la puedo permitir. ¿Reconoces tu mentira? Sí. ¿Reconoces tu pecado? Sí. Entonces, vamos a la fuente de agua viva. Vamos a la presencia de mi Hijo Jesucristo. Vamos a la sangre de Cristo y te voy a lavar. Él mismo, con el dolor de la sangre de su Hijo Jesucristo, lava mi pecado. Lava tu pecado. Y una vez que nos ha lavado, entonces esa novia toma a su hermanito y le dice gracias, te amo. Y lo puede abrazar. Por eso es tan importante reconocer la santidad de Dios, porque por más consagrados que podamos nosotros ser, por más que queramos vivir lo más apegados posibles a la norma y a la ley y a la palabra de Dios, es más, por más que el Espíritu Santo está en nosotros, por más conscientes de nuestra responsabilidad de ser hombres y mujeres que damos buen testimonio, tarde
o temprano, eventualmente pecamos. Ahora, ¿qué es lo que nos hace diferente antes de que conociéramos a Cristo y entrara en nuestro corazón y ahora que ya está en nuestro corazón? La práctica. Antes éramos pecadores y no podíamos hacer otra cosa. Dice el Señor que esclavos éramos del pecado. Ahora pecamos e inmediatamente tenemos que reconocer que fracasamos, tenemos que reconocer que le fallamos a Dios, y entonces podemos recurrir al Señor cuando Él nos dice en su palabra: si confesamos nuestros pecados. ¿Qué pasa con eso? Él es fiel y justo para perdonarnos, y no solo perdonarnos, sino limpiarnos. Eso es lo que hace que un Dios, o Dios que es santo, nos ha hecho a nosotros también santos. Es lo que muchas personas no entienden y creen que santos son aquellos que hicieron quién sabe cuántas cosas y méritos, y que luego pasaron por un proceso y desde aquí, desde la tierra, y no sé cuántas complicaciones se hacen. Pero la palabra santo es apartado para Dios. Cuando tú entregaste tu vida a Cristo, cuando Cristo entró en tu corazón, Él te apartó para ti. Y entonces, cada vez que nosotros fracasamos, Él es fiel y justo para perdonarnos de todo pecado y limpiarnos de toda maldad y restituirnos nuevamente a nuestra posición como hijos de Él. Y por eso el hombre no puede sostenerse ante la presencia de Dios sin caer como Isaías cayó de rodillas cuando vio a Dios, cuando la presencia, la manifestación de Dios vino sobre él. ¿Y qué fue lo que hizo Isaías? Clamó y cayó de rodillas diciendo: ¡ay de mí que soy muerto! Porque siendo hombre de labios inmundos e hijo de hombre de labios inmundos, han visto mis ojos a Jehová. No puedo sostenerme en su presencia. Por eso os digo que entender la santidad de Dios va a determinar, número uno, cómo nos vemos a nosotros mismos. Número dos, qué importancia le damos al pecado. Porque cuando realmente entendemos y el Señor nos revela su santidad, es cuando podemos comprender que eso de los pecados mortales y veniales, los pecados grandotes y chiquitos, las mentiritas piadosas y las mentiritas blancas, no existen. Porque por más pequeño que sea el pecado, es la salpicada de chocolate en el vestido blanco de la novia. Y es grave. ¿O no será grave que la novia 5 minutos antes de irse a la boda, alguien accidentalmente le aviente 1 centímetro, no pido mucho, 1 centímetro de lodito o de chocolate en la parte frontal de su vestido? ¿Será grave o no? Por eso nosotros necesitamos entender la santidad de Dios, porque entonces nosotros podemos entendernos a nosotros mismos. Debemos reconocer que Dios, primero que nada, está muy por encima de su creación. En segundo lugar, muy lejos del pecado. Y que nosotros fracasamos y tenemos que venir a Dios nuevamente en arrepentimiento genuino, en sinceridad. ¿Y qué significa arrepentimiento? A veces hay quienes han llegado a confundir arrepentimiento con remordimiento. No. El remordimiento es: siento re feo, pero igual y lo volvería a hacer. Aquella viejísima canción que yo escuchaba mi papá la ponía en un disco, no me acuerdo qué disco era y quién la cantaba, pero de veritas que yo estaba chiquito. Alguna vez sucedió que yo estuve chiquito, digo de edad. De otro, pues ahí me quedé chiquito de todas maneras. Pero de edad, había una canción que decía que era el preso número 9, ¿no? Creo que era. El preso número 9 ya lo van a condenar. Algo así, ¿verdad? A ver, déjenme ver si me acuerdo. El preso número 9 ya lo van a condenar. Y entonces viene el padre, no me acuerdo la historia o la tonada, pero me acuerdo la historia porque era diferente.
Ya lo van a condenar, entonces viene el padre a confesarse, a que se confiese, porque pues, era la gracia que les daban, ¿verdad? Antes de ser ejecutado, que se pudiera confesar y poder ir al cielo. Está sentado en su celda con el cura del penal. Está sentado en su celda con el cura del penal. Algo así, ¿verdad? Sí, es cierto, con el cura del penal. Y entonces, algo sucede, no sé si el padre lo interroga, pero el caso es que responde y dice: los maté, sí, Señor, y si vuelvo a matar, los vuelvo a matar. Y yo creo que porque todavía no. Padre, no me arrepiento. Grande, gracias, me está ayudando. Padre, no me arrepiento. ¿Qué más? Padre, no me arrepiento. Bueno, el caso es que los maté. Dice: los maté, sí, Señor, y si vuelvo a nacer, yo los vuelvo a matar. Ahora, en esa época era: los maté y si vuelvo a nacer, los vuelvo a matar. A lo mejor si hubiera el conocimiento de hoy, hubiera dicho: los maté, sí, Señor, y quisiera clonarlos para volverlos a matar. En una de esas, ¿verdad? Ahora, muchas veces sentimos remordimiento, es decir, siento horrible lo que pasó por las consecuencias, pero igual lo volvería a hacer. Entonces, el arrepentimiento es poder reconocer, como Isaías: ay de mí, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. No merezco estar en tu presencia, Señor. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Cuando entendemos la santidad de Dios, entendemos la realidad de nosotros, que fracasamos para vivir una vida de verdadera y constante santidad. Y por eso necesitamos una y otra vez ese genuino arrepentimiento. Podemos, al entender la santidad de Dios, podemos entender o dimensionar la gravedad del pecado, y dejamos de hacer como que no pasó nada, y el pecado lo reconocemos como algo grave delante de Dios, y comenzamos a reconocer cómo es la vida que Dios quiere que vivamos. No una vida de santurrones, no una vida de persinados, pero sí una vida de santidad. Y si al final de cuentas revisamos todo lo que Dios nos demanda, siempre, cualquier mandato de Dios, cualquier cosa que Dios manda, si la escarbamos tantito de verdad, vamos a llegar a la conclusión de que siempre es para nuestro bien. Siempre es para nuestro bien. Ahora que está tan de moda el libertinaje sexual, el gobierno, desesperado por tratar de frenar las enfermedades entre los jóvenes y los embarazos prematuros, están sacando en el radio y no sé si en la televisión. Yo lo he escuchado en el radio, porque yo escucho radio muchas veces cuando ando en trayectos. Me gusta traer el radio prendido, y he oído anuncios más o menos parecidos a este del muchacho que cuando llega al baño se siente muy mal y que horrible se siente, y entonces le dice: primero estabas muy feliz, pero al final de cuentas no te cuidaste y ahora mira, estás enfermo. Hay una campaña así como muy permanente. O la chica que está quejándose porque sus amigas van a la fiesta y no sé qué, pero ella ya no puede porque tiene a su bebé. Y al final de cuentas, cuando Dios dice que la sexualidad es para cuando te casas, ¿qué está haciendo? Está diciendo justamente: es por tu bien, es para tu bien, es para nuestra bendición. Todo lo que Dios nos pide es para nuestra bendición. Entonces, santo es Dios, justo es Dios. Salmo capítulo 9, por favor. Salmo 9, versículos 7 y 8. Dice el Salmo 9, versículo 7: pero Jehová permanecerá para siempre. Ha dispuesto su trono para juicio. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Otra de las cualidades, otro de los atributos de Dios es su justicia. Dios es justo y su justicia es eterna. Dice aquí: permanecerá para siempre. Su justicia es eterna. Su justicia no es temporal, su justicia es eterna. Todas sus obras son perfectas.
Todos los caminos de Dios son justos y son rectos. El Señor es justo. Dios es justo. Y Él, por lo tanto, ama la justicia y aborrece la injusticia. ¿Están de acuerdo? Sí. Qué bueno, porque de todos modos eso no iba a cambiar. Ahora, como Dios es justo, entonces Él no puede ser ni neutral ni indiferente a nuestro carácter o a nuestras obras, ni al carácter y las obras de los hombres en el mundo. Él es justo y por lo tanto juzgará con justicia. Ese es uno de los conflictos que tiene la gente que no conoce a Dios y que trata de forcejear con la idea de Dios. E incluso muchas veces los cristianos también, ese es uno de los conflictos en el que nos encontramos. Te encuentras frecuentemente con la interrogante en que, bueno, pero si Dios es bueno y si Dios es justo, ¿por qué permite tanta maldad? No es por qué hace que haya tanta maldad, ¿por qué permite tanta maldad? Si fuera justo no habría tantos pobres, no habría tantos desamparados, no habría tanta violencia, no habría tantas víctimas. Es que Dios es justo. Por cierto, entre paréntesis, les sugiero, hablando de pobres, les sugiero, este es un paréntesis, hay una película muy bonita que se llama Un largo camino a casa. No es una película cristiana, no es una película bíblica, pero es una película muy bonita que nos puede ayudar. Si se nos ha ido endureciendo un poquito el corazón, nos va a recordar la pobreza y la necesidad de tanta gente y especialmente tantos niños. Entonces mucha gente dice, y muchos cristianos también dicen, bueno, si Dios es justo, ¿por qué permite tanta injusticia? Si Dios es bueno, ¿por qué permite tanta maldad? Entonces, algo muy importante que tenemos que entender nosotros es que Dios es justo y Él juzgará con justicia y rectitud todos los actos de todos los hombres. Todo lo va a juzgar. Ahora, el Señor es justo y el Señor es bueno, y como dije antes, también como parte de su manifestación de amor al crearnos, a nosotros nos dio la libertad de decisión. Por eso el Señor dice en Deuteronomio: os he puesto delante de ustedes el bien y el mal, la vida y la muerte. Escoge pues la vida para que vivas. En Deuteronomio 28 dice las bendiciones de la obediencia y las maldiciones de la desobediencia. Así que aquellos que piensan y que afirman que todo lo que sucede debajo del cielo es voluntad de Dios, que no se mueve la hoja de un árbol sin la voluntad de Dios, bueno, yo creo que la hoja de un árbol sí, pero nosotros tenemos libertad de decisión. Si no nos hubiera dado Dios a nosotros libertad de decisión, no podría existir el concepto de desobediencia, ni el concepto de pecado. Porque justamente es cuando desobedecemos que pecamos. Entonces, cuando nosotros queremos decirle a Dios o confrontar a Dios con la maldad del mundo, Dios nos devuelve a nosotros la responsabilidad. Nos dice: la maldad del mundo es consecuencia del egoísmo, la maldad que hay en el corazón y el pecado del ser humano. Y Dios va a juzgar a cada uno de acuerdo con su justicia y su rectitud. Ahora, el hecho de que la mayoría de la gente sea indiferente a la justicia de Dios es lo que nos demuestra que suceden tantas cosas. Cuando la gente es indiferente, cuando la gente, y estoy pensando en los cristianos, no sé, o en los no cristianos, ¿será que solo los son indiferentes a la justicia de Dios? No, hemos Los que no son cristianos son indiferentes a la justicia de Dios. ¿Y los cristianos? hemos pecado. Somos indiferentes. ¿Saben que muchas veces somos indiferentes a la justicia de Dios? Porque si realmente comprendemos la justicia de Dios, podemos decir como Pablo: yo cuido mi salvación con temor y temblor. Así decía Pablo.
No para que estemos viviendo con la amenaza aquí, la espada encima de nosotros, con el temor, y que como algunos que llevan las cosas al extremo pueden estar pensando, ay, ya me salvé, porque ahora sí llevo media hora viviendo y, ay, pequé, ya perdí mi salvación. Bueno, ya me arrepentí, ya me perdonó Dios, ya. No, eso es una caricatura. Perdónenme la exageración. Pero cuando se piensa que la salvación la pierdes en cualquier momento, es vivir confiando más en tus obras que en la gracia de Dios. Pero cuando se lleva al extremo, entonces las personas viven con ese miedo permanentemente. Es que pecaste, viste la televisión y en la televisión viste lo que no debías y no le cambiaste a tiempo el canal, entonces ya perdiste tu salvación. Imagínate nada más. Hay quienes lo creen. ¿Pero qué crees? Hay otros que llevan al extremo también las cosas. La salvación jamás se pierde. Entonces, bueno, vivamos libremente porque Dios ya me salvó. Entonces, bueno, si vivo por gracia, yo no. Dicen, la salvación jamás se pierde y Dios no va a perder a ninguno. Jesús dijo, ninguno de los que Dios me dio van a ser perdidos. Y entonces, no tenemos temor de la justicia de Dios y de la santidad de Dios. ¿Se fijan por qué es tan importante, al menos para mí, transmitirlo? Espero que lo sea para todos nosotros, entender la santidad de Dios y la justicia de Dios. Porque cuando entendemos la justicia de Dios, entonces entendemos que no podemos ser indiferentes a su justicia. Los que son indiferentes a la justicia de Dios lo hacen por una de tres razones. Una, porque su conciencia está cauterizada y creen que todo es un mito. ¿Saben que incluso hay algunos cristianos que creen que el infierno es un mito? Sí. ¿Sabían eso? Sí. Hay algunos cristianos que creen que el infierno es un mito, que Dios no puede permitir que sus hijos se pierdan y entonces todos son sus hijos. O dicen que el infierno está aquí. Que el infierno está aquí, cuántas cosas. Entonces, o tienen cauterizada la conciencia, o creen que la justicia de Dios es un mito. Otros es porque piensan, algunos no toman muy en serio la justicia de Dios porque piensan que son más justos que Dios mismo. Y creo que en las filas de los cristianos hay algunos que llega a suceder esto. ¿No? Yo pues estoy bien. Dios me salvó. No le hago mal a nadie. No me porto mal. No le hago daño a nadie con lo que hago. Así que pues pueden llegar a ser. Y cuando hay una situación, ¿cómo decirlo?, que no me gusta, entonces considero a Dios injusto. ¿Saben que algunas veces las personas consideramos o han considerado a Dios injusto? ¿Te ha llegado a suceder a ti? Sí. ¿Sí? Cada vez que yo o cualquier ser humano considera a Dios injusto, está pensando que es más justo que Dios. Yo no puedo decir que alguien es injusto si me siento menos justo que él. Entonces, la segunda razón por la que mucha gente no toma en serio la justicia de Dios es porque se siente más justo de Dios. Una, porque tiene cauterizada la conciencia y ya le vale, o cree que todo es un mito. Dos, porque se siente más justo que Dios y puede entonces levantar el dedo y decir Dios es injusto. Y número tres, porque piensan que Dios es menos justo de lo que Él es. ¿Qué significaría esto? Bueno, Dios es menos justo de lo que Él es. Así que, pues, es cuate. Me la va a pasar por alto. Es mi cuate Dios. No dice nada. Yo me llevo muy bien con Chucho. Era tan irrespetuosa. Pero bueno, piensan que Dios es menos justo de lo que es. Entonces no hay temor de Dios. Ahora, la justicia de Dios es eterna e inamovible. ¿Y saben qué? ¿Saben que ya le cambié de página?
Esto de que la justicia de Dios es eterna e inamovible es tanto una buena como una mala noticia. ¿Cuál quieren primero? La justicia de Dios es eterna e inamovible. Esto es tanto una buena como una mala noticia. ¿Por qué? La buena noticia es que nos trae una gran tranquilidad, hermanos. Es bien importante, porque imagínate un Dios todopoderoso y al mismo tiempo fuera injusto. Sería aterrador existir así. ¿No te parece? Si Dios no fuera justo, absolutamente justo, si Dios fuera un poco menos justo como nosotros pensamos, o si Dios no fuera justo, entonces imagínate qué aterrador vivir sometidos a un Dios infinito, absoluto, todopoderoso y además injusto. La verdad, yo no podría vivir así, no sé tú, pero sería aterrador. No podría vivir, no podría dormir. Esa es la buena noticia. Que la santidad de Dios y la justicia de Dios a mí me da tranquilidad, no sé a ti. A mí me da tranquilidad y me da seguridad, absoluta seguridad. Ahora, la mala noticia es que, de acuerdo con lo que dice Romanos 3:10, no hay justo ni aun uno, por cuanto todos pecaron. Por cuanto todos pecaron, no hay justo ni aun uno. Esa es la mala noticia. Entonces, la mala noticia es que todos somos injustos. ¿Y ahora cómo le hacemos? La justicia de Dios es una buena noticia para las personas justas, pero una pésima noticia para las personas injustas. Proverbios 21:15 dice: la justicia es alegría para los justos, pero hace temblar a los malhechores. Por eso comprender la justicia de Dios nos va a ayudar a entender mucho más la hermosa gracia de Dios. Hermanos, ¿tú eres injusto? ¿Tú eres injusto? ¿Tú eres injusto? Sí, no somos justos, fallamos, fracasamos. Sí, es verdad. Pero comprender la justicia de Dios nos ayuda a comprender la hermosa gracia de Dios que se manifestó en Jesucristo. Porque siendo aún pecadores, dice en Romanos, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, gloria al Señor. A mí me emociona, me llena de gratitud poder comprender la justicia de Dios, la santidad de Dios, porque eso me permite poder entender y poder valorar todavía más la gracia de Dios. El problema es que cuando solo entendemos la gracia de Dios, pero no la podemos contrastar con la justicia y con la santidad de Dios, entonces la gracia la menospreciamos, no la valoramos. Pero la gracia de Dios se manifiesta por cuanto todos pecamos y estábamos destituidos de la gloria de Dios y fuimos justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Justificados pues por la fe, Romanos 5:1, tenemos paz para con Dios. Ese fue uno de los asuntos que a Martín Lutero lo tuvo atormentado durante muchos años. Martín Lutero buscaba de Dios. Desde muy joven era un hombre que anhelaba conocer a Dios. La única alternativa que tuvo fue el monasterio, y entonces él, cuando encuentra que los hombres, por más que él mismo, por más que se esforzaba por vivir de acuerdo con los mandamientos, de acuerdo con la ley, de acuerdo con los principios, no lo lograba, y era un dolor de cabeza para Lutero. Hasta que finalmente, y estoy hablando ya cuando él se separa, ya separándose de la iglesia, porque él reconoce que la iglesia está mal, que está haciendo las ventas de las indulgencias y todo eso, se separa de la iglesia, comienza a vivir la vida de acuerdo a la voluntad de Dios, pero cada vez que lee la palabra se encuentra con un Dios santo, se encuentra con un Dios justo, se encuentra con que el hombre es pecador, y por más que lo intenta, vuelve a caer y vuelve a fallar y vuelve a fracasar, y es finalmente ese glorioso versículo de Romanos que le llena de paz cuando por fin entiende: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Amén. Es ahí cuando para Martín Lutero el cielo se abre, y es para mí también que el cielo se abre, porque solo podemos ser justificados por la fe, por medio de Jesucristo, que Él pagó por nuestros pecados. Esa es la gracia de Dios.
que siendo un Dios absolutamente santo, a nosotros nos dice en 1 de Pedro capítulo 2, nos dice: mas ustedes son real sacerdocio, ¿y qué sigue? Nación santa. No los oí bien. Nación santa. Solo oí como a 4. Ahora los que no lo sabían, repitan. Dice en 1 de Pedro 2:9: mas vosotros sois real sacerdocio, Nación santa. nación santa, pueblo adquirido por Dios, linaje escogido. Ahí está nuestra propia santidad. El Señor dice que nosotros somos escogidos, apartados, somos santos por la gracia, por el amor de Jesucristo, por el poder y la gracia de Jesucristo, por el amor y la gracia de Jesucristo, por su sacrificio. Así que, hermanos, por eso para mí es importante compartirles que conocer y comprender la gracia de Dios debería impulsarnos, debería emocionarnos para vivir con gratitud. Comprender la justicia de Dios, la santidad de Dios, debería motivarnos a vivir con gratitud a Dios y dependencia de Él. No para que nos la pasemos esforzándonos por ser los más perfectos y nos volvamos religiosos como los fariseos, sino para que podamos vivir dependiendo de Él cada día, reconociendo cada día: Señor, si tú no llenas mi vida, si tú no estás dentro de mí, si tú no me invades con tu espíritu, yo no puedo ser digno de ti. No puedo vivir la vida de rectitud sin la presencia de Dios. Quisiera pedirle que se ponga de pie, por favor. Dios es santo, absolutamente santo, santo en cuanto que apartado de su creación y por lo tanto la sustenta. El hecho de que Dios es santo a ti y a mí nos da seguridad de que nuestra vida está en las manos de un Dios infinito y poderoso que ha hecho todo y lo sustenta. Si fuera parte de nosotros, si nosotros fuéramos parte de Dios, qué inestable sería nuestra vida y nuestro futuro. Pero nosotros estamos en sus manos, en las manos de un Dios poderoso y creador. Él es santo en cuanto apartado de todo pecado, pero por su gracia infinita nosotros podemos venir a Él. Así que Él restaura nuestra vida por su gracia, por su justicia, por la sangre de Jesucristo. Y si eso no nos lleva, no nos mueve a gratitud, yo creo que ya no hay nada que podamos. ¿Cómo decirlo? Si el entender la justicia de Dios, la santidad de Dios, y por lo tanto la gracia de Dios, no nos mueve a gratitud, a agradecimiento, entonces sí creo que estamos en grandes problemas, porque nuestro corazón está demasiado endurecido. No sé a ti, hermano, pero a mí comprender la santidad de Dios no hace otra cosa sino moverme a una humilde actitud de agradecimiento a Él, a una humilde confesión y decirle: Señor, ay de mí, que no merezco que esté. Fíjense, Isaías dijo: ay de mí que soy muerto, porque siendo pecador he visto a Dios. Tú tienes un privilegio aún mayor, porque no solo has visto a Dios, y no digo que lo hayas visto con tus ojos, pero tenemos un privilegio aún mayor, porque el Señor, porque Dios está en nosotros, habita en nosotros, y podemos también nosotros en humildad reconocer y decir: ay de mí, que siendo hombre y mujer indigna, pecador, Dios ha decidido entrar en mi vida y vivir en ella, y vivir en mi corazón,
Por gracia sois salvos, y esto no de vosotros, porque es don de Dios. Ahora somos justificados por Dios, y así nosotros necesitamos vivir cada día. Cierra tus ojos, cada día, con gratitud, cada día, con un amor inmenso, porque no creemos en un Diosito y en un Dios chiquito, sino en un Dios justo, en un Dios santo, cuya santidad es eterna. Y podemos nosotros sentir su abrazo, podemos nosotros sentir su amor, podemos nosotros recargarnos en su regazo. Traigámosle al Señor en este momento todo aquello que está ahí guardado, quizás escondido o oculto, para decirle: Señor, gracias. Que todo orgullo, toda vanidad y orgullo sean quitados de nuestras almas. Pero déjame decirte, Dios no va a venir a quitarte el orgullo y la vanidad. Es algo a lo que tú tienes que renunciar y rechazar. Es algo que tú tienes que decir: fuera de mi vida, no quiero esto. Y no va a ser un acto milagroso, es un acto de decisión. El reconocer a Dios como soberano de nuestra vida, como el que manda en ella, como que soy obediente a su voluntad, y no por miedo ni por obligación, sino por gratitud, por agradecimiento, por su gracia. Ora al Señor, ora al Señor. Agradecele al Señor, agradecele por su gracia, por su amor. Entendiendo su justicia y su santidad, agradecele a Dios su amor, su bondad, su misericordia para conmigo y contigo. Te alabamos, Señor, te exaltamos. Gracias. Gracias porque eres un Dios santo y tu santidad nos guía, tu santidad nos impulsa, pero sobre todo tu Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Señor, permite que tu Espíritu Santo gobierne absolutamente en mi vida. Corrijo esta oración. Dile al Señor: Espíritu Santo, dice, yo te pido que tú gobiernes totalmente en mi vida, que tú me guíes, que tú me hagas conforme a tu voluntad. No solo te doy permiso, te lo ruego. Espíritu Santo, guíame para ser una persona santa, justa, para caminar de acuerdo a tu voluntad. Y revélame, Señor, aquello que debo corregir, aquello que debo cambiar, aquello a lo que debo renunciar, aquello que debo hacer, aquello a lo que no te he querido obedecer. Revélame, Espíritu Santo, revélame.
Clama al Señor, dice el Señor, clama a mí. Generalmente clamamos cuando estamos pidiendo algo que necesitamos o queremos o nos conviene. Clama pidiéndole a Dios que te revele dónde tienes que cambiar, dónde tienes que corregir, dónde tienes que ajustar. Pero clama no con miedo, clama con gozo, con alegría, no con temblor, sino con gratitud, sabiendo que te acercas a un Padre amoroso, sabiendo que te acercas y le das permiso al Espíritu Santo de que te guíe a toda verdad. Gracias. Gracias. Amén. Tengan la verdad de sentarse, hermanos. Preparemos al Señor nuestras ofrendas y diezmos.